Este día lunes vamos a hablar sobre ritual y sacrificios. Ya del día de ayer nuestro pastor Dani Perla nos estaba introduciendo a los tipos, a cómo la Biblia nos va mostrando estos ejemplos en el pasado y también en algunos eventos, en algunas situaciones, en algunas circunstancias y también en el templo. Y ahí encontramos, pastor, como usted bien lo decía ahí, muchas cosas que son tipos de lo que Cristo iba a hacer. Así que hoy vamos a estudiar un poco más, porque todo lo que estamos haciendo es poniendo las bases de otros elementos que vamos a estudiar que nos llevan a este anhelo de más que tenemos para encontrar verdadero reposo en Cristo Jesús. Así que vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia pidiendo que tu Espíritu Santo nos acompañe e ilumine nuestra mente al estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión ha leído alguna vez el libro de Levíticos. Y si es como la mayoría de nosotros, se habrá encontrado con algunas descripciones que tal vez resultan un poco extrañas. No todas las descripciones que aparecen ahí tienen el significado tan a la vista, pero algunas descripciones nos van a ayudar a ponerle algo de sentido. Y eso es lo que queremos comentar acá para que el pastor Dani Perla, nuestro pastor, nos ayude con específicamente uno de estos ejemplos que vamos a tomar. En Levíticos, capítulo 4, versos 32 y 35, la Biblia dice así, hasta el 35 quiero decir. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Hay en este pasaje, pastor, varios elementos muy específicos, pero esta especificidad que no solamente se encuentra en este, sino en otras instrucciones que da Levíticos, ¿qué nos dice a nosotros y por qué es importante que tengamos una luz sobre estos sacrificios y rituales? Bueno, creo que ayer nosotros estábamos introduciendo este tema con mucho interés, mucha atención, y lo que tenemos aquí es un rito que si yo lo leo literalmente sin ver si tiene una aplicación espiritual, ¿qué es lo que yo estoy viendo allí? Una persona degollando a un animal. Así es. Estoy viendo sangre derramada. Estoy viendo un lugar que se llamaba el altar donde se hacía ese tipo de sacrificio, donde sucedía la muerte del animal. Y estoy viendo también aquí lo que se hacía luego con parte de esa sangre, que era llevarla a donde estaba el santuario. Bueno, parte en los cuernos del altar del holocausto, y luego también parte de esa sangre podía llevarse al santuario. Pero aquí mismo me está diciendo que hacer ese rito, o sea, si yo lo miro así literalmente, lo que está diciendo es eso que yo expresé. Claro. Pero luego vamos a un segundo nivel. Aquí mismo la Biblia me está diciendo, así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido. Entonces de entrada me dice que todo ese rito tiene que ver con la expiación del pecado, que esa es la manera como el pecado que se presenta en la Biblia como una deuda puede ser perdonado. ¿Cómo puede haber expiación? También la palabra expiación podemos pensarlo como una purificación o como una restauración de la relación. Cuando una persona en el pueblo de Israel pecaba, sabía que había roto su relación con Dios, hacía todo esto. Tenía que llevar al santuario un animal y degollarlo. De paso, quiero decirles que con el tiempo quien degollaba a los animales fueron los sacerdotes, porque agarraron práctica de tantas veces que hacían este ritual. Ellos agarraron práctica, entonces prácticamente la persona lo único que hacía era poner su mano, que ese es otro rito, poner su mano sobre la cabeza del animal.
¿Y qué significaba eso? Ahora venimos que, como vimos el día de ayer, todo esto tiene un significado espiritual. Claro. En ese momento, para el israelita, el significado al poner las manos en la cabeza del animal era transferencia. Ok, yo soy el que pequé, yo tengo la culpa, pero ahora la culpa te pasa a ti, al animal. Y el animal que era culpable tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, allí el israelita aprendía una gran lección, que aunque él tenía que morir, no moría. ¿Por qué? Porque había un sustituto. Pero al final el animal no lo podía salvar, y eso es lo que dice la Biblia. La sangre de corderos, de toros, de lo que sea, no puede salvar. Al final entonces el cordero llegaba a ser un símbolo de Cristo Jesús. Por eso cuando Juan vio a Jesús, dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Excelente, pastor. Bueno, al pensar en esto, entonces deberíamos pensar en la magnitud del pecado, porque, como usted decía, se transfería en ese rito simbólico para los judíos, en el ritual del santuario, se transfería el pecado a un animal que no era consciente de los pecados, en el sentido de que él no había cometido esos pecados, no era consciente de eso. Pero entonces, pastor, ¿qué debería decirnos a nosotros sobre por qué nunca las obras pueden salvarnos a nosotros? ¿Y por qué debemos aprender a descansar en Cristo en ese sentido? Porque sin importar lo que nosotros hagamos, siempre necesitamos que alguien haya pagado nuestra deuda. Amén. Mire, y usted ha usado una palabra que creo que tenemos que enfatizar, y es la palabra magnitud. O sea, ver realmente cómo es el pecado, porque hay personas que han leído esto, si leen su Biblia solamente como una enciclopedia, y lo que ellos ven es muerte de animal, muerte, miles de animales. Un día cuando Salomón dedicó el templo, miles y miles de animales, que la sangre dice que eran como un río. Ahí, entonces hay personas que dicen, pero esto es feo, esto es horrible, esto es asqueroso. Y ellos dicen, ¿cómo es que Dios está complaciéndose en eso? ¿Cómo es que Dios está permitiendo eso? Y dicen, no acepto eso, dicen, tanta muerte de animal. Y si ahora le ponemos que hay instituciones que defienden los derechos de los animales, y dicen, qué terrible todo lo que sucedió, y rechazan la palabra de Dios. Ahora, Dios malo quiero decirles algo, si a usted esto, mire qué interesante, si a usted esto le resulta horrible, feo, asqueroso, pues ha cumplido su propósito el relato bíblico. Porque eso es lo que Dios quiere, que yo entienda que el pecado es algo gravísimo, es algo terrible, es un intruso horrible en la creación de Dios. Entonces, si imaginémonos, si a mí me resulta terrible, injusto, que un animal pueda morir por el error que cometió una persona o que cometí yo, entonces, ¿cómo me va a resultar saber que Jesús, el Hijo de Dios, era el Verbo, era Dios, y que se hizo carne y que no tenía culpa, ahora vino a morir en mi lugar? La dimensión es todavía mucho más grande, apenas podemos comprenderla. Y la lección este día es que nosotros podamos reflexionar en cuán terribles son las consecuencias del pecado, pero no quedarnos ahí, sino reflexionar cuán grande es la provisión que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en esta lección de este día, que todo esto al final fue una sombra, fue una ilustración de lo que Jesús iba a hacer en su vida y a través de su muerte, cuando él años más tarde vino para cumplir con lo que determinaba la profecía bíblica. Y eso nos habla a nosotros del gran valor que Dios nos asigna como seres humanos. Nos da un gran valor al entregar a su Hijo, y Jesús al entregarse a sí mismo para poder rescatarnos. Así que definitivamente debemos descansar en Cristo para poder encontrar en Él la seguridad que necesitamos para cada día. Y pastor, creo que este es el momento para orar. Si nuestros amigos que están en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión, o nuestros hermanos, a veces se han sentido sobrepasados por el pecado, por las pruebas que están enfrentando, no olviden que tenemos a alguien que lo entregó todo para que nosotros podamos encontrar salvación. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la gran provisión que se hizo
para salvar a cada ser humano. Gracias, Señor, porque a través de ilustraciones tú nos muestras cuán complicado es el pecado, cuán malo es, cuán terrible es y sus consecuencias, pero también nos muestras cuán grande es tu condescendencia en venir y salvar al ser humano con tu propia vida. Gracias, Padre, por tanto amor que nos has dado. Ayúdanos para que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Jesús, nuestra fe en Él, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él, quien era el justo, el perfecto, el santo, hizo por cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.